Tomé la decisión de solicitar el divorcio. Después de las hirientes palabras de mi esposo, él salió furioso de la casa, dejándome sola con nuestros gemelos de 3 años y nuestra hija recién nacida. Durante mucho tiempo había sospechado de su infidelidad, pero entre las demandas de la crianza y el trabajo, no había encontrado la fuerza para enfrentarlo. No puedo seguir viviendo así, pensé. Justo en ese momento, uno de los gemelos me jaló de la camisa, diciendo, «Mamá, te amamos». Al mirar sus rostros ansiosos, mi corazón se suavizó. A pesar de mi enojo hacia él, algo hizo clic. Voy a seguir adelante con el divorcio, resolví. Firmé los papeles con una sonrisa satisfecha, sabiendo que él no tenía idea de cuánto apoyo le había estado dando. Estaba a punto de comenzar una espiral descendente, aunque aún no lo sabía. Llegó tarde, otra vez. ¿Cuántas veces había pasado eso? Mi nombre es Jennifer, y tengo 34 años. Nos casamos hace 4 años. Mi esposo, siendo 2 años menor que yo, me había llevado a consentirlo al principio de nuestro matrimonio. Al año siguiente, recibimos a nuestras gemelas, y 3 años después, llegó nuestra tercera hija. Alrededor del momento de su nacimiento, mi esposo empezó a llegar increíblemente tarde a casa. Durante mi embarazo, dijo, espero que el tercer bebé sea un niño. Siempre he soñado con jugar a atrapar con mi hijo, pero cuando supo que tendríamos otra niña, su ánimo se echó a perder. En el hospital, cuando la vio por primera vez, frunció el ceño. No se parece a mí, no es bonita, murmuró. Estaba furiosa. ¿Cómo un padre podía decir algo así sobre su propio hijo? Al mirar atrás, me pregunto si él ya había considerado el divorcio en ese momento. Incluso cuando llegué a casa del hospital, su mala actitud continuó. Apenas levantaba un dedo para ayudar con los niños. ¿No te interesa cuidar a tus hijas?, le preguntaba. Si necesitas ayuda, contrata a alguien. Tienes ahorros de tu trabajo. Fue su indiferente respuesta. Yo trabajaba para una empresa prestigiosa, ganando mucho más que muchas mujeres de mi edad, mientras que él luchaba por mantener un empleo estable. A menudo renunciaba a trabajos antes de que me diera cuenta. Tal vez envidiaba mi éxito. En ese momento, él estaba trabajando en trabajos temporales sin garantía de estabilidad a largo plazo. No esperaba que contribuyera mucho económicamente, pero sí quería que al menos fuera un padre. Sin embargo, cada noche su excusa era, es demasiado trabajo. Cuando le suplicaba que ayudara, lo hacía de mala gana, a medias, hasta el punto de que nuestras hijas ni siquiera disfrutaban pasar tiempo con él. Esto parecía molestarlo, y eventualmente dejó de ayudar por completo. Estoy cansado del trabajo, déjame descansar los fines de semana, decía. Así que los fines de semana, él o se encerraba o salía. Tengo que trabajar este día festivo. Encuentra a alguien que cuide a los niños o haz otros planes. Nos vemos, decía, saliendo sin pensarlo 2 veces. Siempre me dejaba buscando a última hora quien cuidara a los niños. Viendo que nuestro matrimonio se desmoronaba, pedí consejo a sus padres. Al día siguiente, fui a visitarlos. Así son los maridos, se encogieron de hombros. Tienes que ser paciente como esposa. Por cierto, ¿puedes ayudarnos con ese favor que pedimos la última vez? Mi súplica por apoyo fue ignorada, reemplazada por sus propias peticiones. Mis propios padres vivían lejos, y hasta llamarlos me parecía una carga. No sabía en quién podía confiar. Esa noche, llegué a casa y lo encontré tirado en pijama. Haz la cena, me ordenó. La casa estaba un desastre, pero mis hijos, claramente aburridos, sonrieron al verme entrar. ¿Dónde has estado?, me preguntó. Estaba visitando a tus padres, respondí. Bueno, apúrate y haz la cena, tengo hambre, dijo. Miré a mi alrededor y vi el desorden. ¿Por qué no limpiaste o hiciste algo de lavandería mientras estabas en casa?, le pregunté, frustrada. Él me sonrió con desdén. Decidí que dejaría de hacer cosas por alguien que no las apreciaba. Limpié el baño ayer, dijo orgulloso. Ni siquiera me diste las gracias. ¿No te dije gracias?, le pregunté, confundida. No, me refiero a algo como 100 pesos o algo, respondió, extendiendo la mano para pedir dinero. ¿De qué estaba hablando? Lo aparté para que los niños no escucharan y le solté. Yo trabajo, cuido la casa y crío a los niños. Tú nunca me has ayudado con nada de eso. Esa es la obligación de la esposa, me contestó. ¿Y cuál es tu trabajo entonces? Yo también trabajo, le señalé, recordándole que él ganaba apenas 1,000 pesos al mes y no contribuía en las tareas del hogar. Nuestra pelea duró 1 hora hasta que nuestra hija interrumpió. Mamá, tengo hambre. Él salió furioso, pero yo lo ignoré y me concentré en hacer la cena. En esos días tensos, descubrí la verdad que temía. Mi esposo me estaba engañando. Le confié a una amiga de la universidad que había pasado por un divorcio. Ella me aconsejó que empezara a reunir pruebas.
mirando atrás, había sospechado algo durante un tiempo. Antes de que naciera nuestra hija más pequeña, él llegó a casa con un perfume nuevo. Cuando le pregunté casualmente sobre ello, empezó a sudar y tartamudear. Sus noches tardías, su frialdad hacia los niños y su silencio fueron pistas. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré un lápiz labial en su bolsillo. Es mío, mis labios están resecos, dijo, intentando justificarlo. ¿Estás usando el lápiz labial rosa de Chanel?, le pregunté. Tal vez es de mi mamá, murmuró. Esa misma noche, noté un pequeño chupetón en su cuello, parcialmente oculto por su cuello de camisa. Estaba a punto de enfrentarlo, pero en su lugar, decidí reunir más pruebas primero. Tómate tu tiempo, le dije con una sonrisa forzada. A la noche siguiente, después de trabajar hasta tarde, llegué a casa para encontrar a las niñas dormidas y la casa extrañamente silenciosa. Mi esposo estaba en el comedor, bañado en luz tenue, sosteniendo un papel. He terminado, quiero el divorcio. ¿Qué? Solo firma los papeles. No quiero la custodia de los niños. Sin esperar mi respuesta, me metió los documentos del divorcio en las manos y se fue. Mamá, el sonido de la puerta despertó a mis hijas, sus caras llenas de preocupación. Está bien, perdón por despertarlas, les aseguré, pero por dentro, estaba hecha un torbellino. ¿Dijo que ya no podía soportarlo? Esa es mi línea. ¿Y qué quiso decir con que no quería a los niños? Las emociones invadieron mi mente y no me di cuenta de que estaba llorando hasta que mis hijas me abrazaron fuerte. Mamá, te queremos, susurraron, percibiendo mi angustia. Sus palabras me sacaron de mi aturdimiento. No puedo dejar que esto siga, no puedo dejar que me vean así. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mientras tuviera a mis hijos, estaría bien. Debería haber tomado esta decisión antes. Está bien, murmuré para mí misma. Solo firmaré los papeles. Mis hijas sonrieron al verme, y esa noche dormimos tranquilas. A la mañana siguiente, firmé los papeles del divorcio y hice una llamada. Sí, sigue con el plan. Mi esposo será el que estará en problemas, dije, con voz firme. La persona al otro lado escuchó y se puso a trabajar. Ya había anticipado esto, por si mi esposo alguna vez me traicionaba. Hubiera terminado todo de inmediato si estuviera arruinando su vida, no era mi problema. 3 días después, llegué a casa del trabajo y me encontré con una vista inesperada, mi esposo y mis suegros esperándome. Mi suegra estaba hirviendo de rabia, mi suegro parecía pálido, y mi esposo estaba completamente desconcertado, claramente arrastrado a esto sin saber qué pasaba. ¿Han estado parados aquí junto a la puerta todo este tiempo? Eso es inquietante, dije con un toque de sarcasmo. Esto no es una broma. ¿Qué es esto?, mi suegra gritó, empujándome un documento hacia mí. Es una carta de mi abogado, claramente, respondí, sin inmutarme. Su cara se puso color rojo de furia. Tengo que recoger a mis hijas, así que, si me disculpan. Los pasé por alto y entré a la casa, pero ellos irrumpieron en la sala detrás de mí, sin querer dejarlo pasar. ¿Por qué hiciste esto? ¿De la nada?, mi suegra gritó, su voz temblando. Lo sabrías si leyeras la carta, le dije, mirándola a los ojos. ¿Abogados? Eso es cobarde, escupió, a pesar de las acciones de su hijo. Su ira estaba mal dirigida, una mezcla de negación y frustración. Finalmente, mi esposo habló, pareciendo como si se hubiera despertado de una siesta. ¿Estás enojada porque te divorcié? ¿De eso se trata esto? Sus padres giraron hacia él, atónitos. Estaba claro que no tenía ni idea de todo lo que había pasado. ¿Qué divorcio? ¿Por eso está pasando esto?, preguntó mi suegro, horrorizado. Mi esposo murmuró, inútil, moviendo la cabeza. Todavía no lo entendía. ¿Por qué actúas como si esto fuera mi culpa? Lo has arruinado todo, mi suegra me gritó. ¿De qué estamos hablando?, repitió mi esposo, aún completamente perdido. Su frustración explotó. ¿Por qué te divorciaste de Jennifer?, le gritó. Bajo la presión, mi esposo guardó silencio, luciendo incómodo. Como no llegaba a ninguna parte, decidí explicarlo en su lugar. Fracasó en todos los aspectos como esposo y padre. Ahí vas de nuevo, así son los hombres, me respondió mi suegra de manera despectiva. Ah, sí, entonces, si tu esposo te engañara, ¿estarías perfectamente bien con eso?, le pregunté, con voz desafiante. Eso la detuvo en seco. Mi esposo intentó intervenir, pero una mirada mía lo hizo callar. Luego, de repente, mi suegro saltó en su defensa. Un amorío es solo una aventura sin importancia, no es nada serio. Esta conversación es inútil, dije, exasperada. Cualquier comunicación futura pasará por mi abogado. ¿Qué abogado ahora? ¿No aceptaste el divorcio?, preguntó mi esposo.
tan perdido como siempre. ¿Aceptar? Yo solicité el divorcio de inmediato. Entonces, ¿qué significa todo esto?, preguntó, su frustración finalmente desbordándose. En ese momento, mi suegra gritó dramáticamente. No podemos pagar $56,000 de un solo golpe, es imposible. La cabeza de mi esposo dio vueltas. ¿Qué $56,000? ¿Quién le debe a quién? ¿De qué hablas? Era el momento perfecto. Me enderecé y revelé lo que había guardado hasta ese momento. Hace 4 años, poco después de nuestra boda, fui llamada a la casa de mi suegro sola. Tu madre me dijo que tenía algo serio que discutir. Estaba nerviosa, pero dispuesta a ayudar porque ella era tu madre. Lo que dijo después me dejó atónita. Necesito $60,000, dijo sin asomo de vergüenza. Me quedé sorprendida, incapaz de comprender. Mientras dudaba, ella me presionó para saber detalles sobre mi salario. Atrapada y abrumada, admití que ganaba más de $100,000. Sus ojos brillaron como fuegos artificiales. Resultó que mi suegro había perdido una fortuna en las apuestas de caballos, acumulando deudas enormes. Desesperados por cubrir sus pérdidas, me suplicaron por el dinero, prometiendo que me lo devolverían. Tontamente, acepté. A lo largo de 4 años, devolvieron una miseria de $4,000. A veces pagaban pequeñas cantidades, solo para volver a pedir prestado. Al darme cuenta de que nunca vería el monto completo a menos que tomara acción, contraté a un abogado y exigí los $56,000 restantes de golpe. Cuando finalmente mi esposo entendió esto, su mandíbula casi tocó el suelo. Dijimos que te devolveríamos poco a poco. ¿Por qué haces esto de repente?, gritó. Ya no somos familia, así que no veo razón para retenerme, respondí fríamente. Mi suegra, chillando como una banshee, volcó su ira hacia su hijo. Esto es tu culpa, tú engañaste, tú le pagas. Yo, respondió, desconcertado, no estoy trabajando, y nuestras pensiones no cubren eso. Si quieres que viva bajo este techo, me escucharás, gritó su madre, convirtiendo la pelea familiar en un caos. Ahora estoy viviendo en la casa de Brian, así que no voy a pagar ni un centavo, dijo mi esposo con indiferencia. ¿Brian?, repetí, levantando una ceja. Ah, ¿el nombre de tu amante?, le pregunté, sin impresionarme. La absurdidad de su discusión era casi para reírse. Era hora del gran final. Esto no termina con $56,000. También estoy reclamando $20,000 de compensación de ti y de Brian, además de manutención infantil. ¿Qué? Eso no es justo. Yo no engañé, gritó mi esposo. ¿No acabas de anunciar que vas a vivir con Brian?, le dije, entregándole una carpeta con fotos. Aquí está la prueba. Las fotos, él besando a su pareja con felicidad, fueron tomadas directamente de sus redes sociales públicas. Mi abogado ya había confirmado que eran una prueba sólida para el tribunal. ¿Por qué tienes estas?, tartamudeó, el pánico comenzando a apoderarse de él. Tal vez no publiques tu infidelidad en línea si no quieres que se descubra, respondí. Incluso sus padres lo miraban, sin palabras. Es hora de que te vayas. Tengo que llevar a mis hijas a la guardería, dije firmemente. No involucres a Brian en esto, ¿y si ella se va?, suplicó mi esposo. No es mi problema, respondí fríamente. Cerré la puerta a sus protestas, ignorando los gritos desesperados de mi exesposo. Abre la puerta, no sabía de la deuda, gritó, pero ya había llamado a la policía. 1 año después, la vida de mi exesposo es un desastre. Después de pagar la compensación, Brian desapareció, dejándolo a él a su suerte. Se mudó de nuevo con sus padres, quienes no dejan de presionarlo para que pague los $56,000 de deuda, sin opciones. Pidió prestado a prestamistas, y ahora trabaja en empleos de manualidades agotadores para apenas sobrevivir. Aún debe la manutención infantil, los intereses siguen acumulándose, y es poco probable que alguna vez se recupere. Pero eso ya no es mi problema. Mamá, vamos a llegar tarde, gritaron mis hijas, sacándome de mis pensamientos. UPS, ya vamos, sonreí. Ver a mis hijas crecer felices y saludables es toda la alegría que necesito. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos.